Bienvenidos a este webinar en el que vamos a tratar la figura del Data Protection Officer o el delegado de protección de datos y vamos a ver cómo este puede ser una oportunidad profesional para los abogados. En la herramienta del webinar, arriba a la derecha, tenéis la posibilidad de hacer preguntas que se os serán contestadas por email. Este webinar forma parte de un ciclo que el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha de la Junta de Comunidades, BILIP, ha programado con el objetivo de que los participantes adquiráis una formación práctica y aplicable a vuestros respectivos proyectos. Todos ellos están impartidos por acreditados profesionales en cada uno de nuestras respectivas materias. Podéis consultar toda la oferta de webinars en la web de BILIP, bilip.es, y obtener más información a través del correo electrónico webinars@bilip.es. En este caso, soy Jacob Peregrina, soy abogado especializado en Derecho Digital y en Cumplimiento Normativo, asesor y mentor legal de startups y proyectos de base tecnológica y fundador de NATIC, que es la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC. Os dejo en la parte de abajo mis contactos por si necesitáis hacerme alguna consulta o alguna pregunta a través de LinkedIn, a través de Twitter, @JacobPeregrina, o en el correo electrónico tecnojuris@tecnojuris.es. Los objetivos de este webinar van a ser definir la figura del Data Protection Officer, del delegado de protección de datos, establecer quién puede ser el delegado de protección de datos, conocer sus funciones y descubrir esta nueva figura como una oportunidad profesional para los abogados. El índice, trataremos primero una introducción, quién es o puede ser el delegado de protección de datos, quién debe designar a un delegado de protección de datos, la posición que este delegado de protección de datos ha de ocupar dentro de la empresa y cuáles van a ser las funciones del delegado de protección de datos. Comenzamos con la introducción. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor en mayo de 2016 y será aplicable a partir de mayo de 2018. En este periodo transitorio, y aun cuando siguen vigentes las disposiciones de la Directiva 95/46 y las correspondientes normas nacionales de desarrollo, los responsables y encargados de tratamiento deben ir preparando y adoptando las medidas necesarias para estar en condiciones de cumplir con las previsiones del Reglamento General de Protección de Datos en el momento que sea de aplicación. El reglamento es una norma directamente aplicable que no requiere de normas internas de transposición ni tampoco en la mayoría de los casos de normas de desarrollo o aplicación. Por ello, los responsables deben asumir que la norma de referencia es el Reglamento General de Protección de Datos y no las normas nacionales, como venía sucediendo hasta ahora con la Directiva 95/46. No obstante, la ley que sustituirá a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos sí podrá incluir algunas precisiones o desarrollos en materias que en el reglamento lo permite.
Igualmente, el Reglamento de Protección de Datos introduce una nueva figura, que es de la que venimos a hablar aquí en el ecosistema de la protección de datos de la empresa, que es el Delegado de Protección de Datos. El Reglamento General sobre Protección de Datos introduce esta figura obligatoria en algunos responsables y encargados del tratamiento que han de designar lo que es un delegado de protección de datos. Así será en el caso de todas las autoridades y organismos públicos, con independencia de qué datos traten, y de otras organizaciones cuya actividad fundamental consista en la observación sistemática de personas a gran escala o que traten categorías especiales de datos personales a gran escala. Incluso en algunos casos en los que el reglamento no requiere específicamente el nombramiento de un delegado de protección de datos, las empresas u organizaciones pueden considerar de utilidad designar un delegado de manera voluntaria. Este concepto de delegado de protección de datos no es nuevo, aunque la Directiva 95/46 no exigía a ninguna organización el nombramiento de un delegado de protección de datos. La práctica de tal designación se ha desarrollado, no obstante, en varios Estados miembros de la Unión Europea a lo largo de los años. Antes de la adopción del Reglamento General de Protección de Datos, el grupo de trabajo del artículo 29 argumentaba que el delegado de protección de datos es la piedra angular en la rendición de cuentas y que el nombramiento de un delegado de protección de datos puede facilitar el cumplimiento y además convertirse en una ventaja competitiva para las empresas. Además de facilitar el cumplimiento mediante la aplicación de instrumentos de rendición de cuentas, tales como facilitar o llevar a cabo evaluaciones de impacto y auditorías de protección de datos, los delegados de protección de datos actúan como intermediarios entre las partes interesadas correspondientes, por ejemplo, la autoridad de control y unidades de negocio dentro de una misma organización. Los delegados de protección de datos no son personalmente responsables en caso de incumplimiento del reglamento. El reglamento deja claro que es el responsable o el encargado del tratamiento quien está obligado a garantizar y ser capaz de demostrar que el tratamiento se realiza de conformidad con sus disposiciones. El cumplimiento de las normas sobre protección de datos es responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento. Asimismo, el responsable o el encargado del tratamiento tiene un papel fundamental a la hora de posibilitar el desempeño efectivo de las tareas del delegado de protección de datos. El nombramiento de un delegado es un primer paso, pero el delegado de protección de datos debe contar además con autonomía y con los recursos suficientes para desarrollar su labor de forma efectiva. Llegados a este punto, ¿quién es o quién puede ser el delegado de protección de datos? Pues ciertamente el reglamento no nos ofrece una definición clara de quién es el delegado de protección de datos, sino que esta la podemos obtener a través de un documento llevado a cabo por la Comisión Europea en cuanto a las evaluaciones de impacto, en el que se define al delegado de protección de datos como una persona responsable en el seno de un responsable del tratamiento o un encargado del tratamiento de supervisar y monitorear de manera independiente la aplicación interna y el respeto de las normas sobre protección de datos. Este delegado de protección de datos puede ser tanto un empleado interno de la empresa como un consultor externo. Y entonces, ¿quién puede ser? Pues nos lo define el artículo 37.5 del Reglamento General de Protección de Datos. En este artículo establece que el delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y en particular a sus conocimientos especializados del derecho y a la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas. En el considerando 97 del Reglamento de Protección de Datos dispone que este nivel de conocimientos especializados necesarios se debe determinar en función de las operaciones de tratamiento de datos que se realicen y de la protección exigida para los datos personales tratados. Entonces, ¿qué conocimientos o qué habilidades ha de tener el delegado de protección de datos? Pues en cuanto a nivel de conocimientos, no está definido estrictamente, pero debe ser acorde con la sensibilidad, la complejidad o la cantidad de los datos que una organización trata. Por ejemplo,
cuando la actividad de tratamiento de los datos es especialmente compleja o cuando implica una gran cantidad de datos sensibles, el delegado de protección de datos podría necesitar un nivel mayor de conocimientos y apoyo. Existe también una diferencia dependiendo de si la organización transfiere sistemáticamente datos personales fuera de la Unión Europea o si dichas transferencias son ocasionales. Así pues, el delegado de protección de datos debe elegirse con cuidado, teniendo debidamente en cuenta las cuestiones relativas a la protección de datos que surjan dentro de la organización. En cuanto a las cualidades profesionales, pues nuevamente el artículo 37.5 no especifica las cualidades profesionales que se deben tener a la hora de designar al delegado de protección de datos. Un factor importante es que tenga grandes conocimientos sobre la legislación y prácticas nacionales y europeas en materia de protección de datos, lógicamente, y una profunda comprensión del Reglamento General de Protección de Datos. Resulta también de utilidad que las autoridades de control promuevan una formación adecuada y periódica para estos delegados de protección de datos. El conocimiento del sector empresarial y de la organización del responsable del tratamiento es también muy útil y fundamental. Igualmente, el delegado de protección debe tener un buen conocimiento de las operaciones de tratamiento que se llevan a cabo dentro de su organización, así como de los sistemas de información y de las necesidades de seguridad y protección de datos del responsable. En cuanto a la capacidad del delegado de protección de datos para desempeñar sus funciones, debe interpretarse tanto en referencia a sus cualidades personales y conocimientos como a su puesto dentro de la organización. Las cualidades personales deben incluir, por ejemplo, la integridad y un nivel elevado de ética profesional. La principal preocupación del delegado de protección de datos debe ser posibilitar el cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos. Por tanto, el DPD, el delegado de protección de datos, desempeña un papel fundamental en la promoción de una cultura de protección de datos dentro de la organización y contribuye a la aplicación de elementos esenciales del Reglamento General de Protección de Datos, como los principios relativos a este tratamiento, los derechos de los interesados, la protección de los datos desde el diseño y por defecto, el registro de las actividades de tratamiento, la seguridad de tratamiento y la notificación y comunicación de las violaciones de seguridad de los datos. La función del DPD, del delegado de protección de datos, puede ejercerse también en el marco de un contrato de servicios. Como hemos dicho anteriormente, no tiene por qué ser personal propio de la empresa u organización. En este último caso, si se contrata externamente, es fundamental que cada miembro de la organización que ejerza las funciones de DPD cumpla con los requisitos aplicables de la sección 4ª del Reglamento General de Protección de Datos. Es fundamental que nadie tenga un conflicto de intereses. Es igualmente importante que cada uno de estos miembros esté protegido por las disposiciones del Reglamento de Protección de Datos, por ejemplo, las que impiden la rescisión injustificada del contrato de servicio motivada por las actividades del delegado de protección de datos, así como la destitución improcedente del miembro de la organización que realiza las funciones del delegado de protección de datos. Al mismo tiempo, es posible combinar capacidades y puntos fuertes individuales para que varios individuos que trabajen en equipo puedan servir a sus clientes de forma más eficaz. En el proyecto de ley orgánica de protección de datos, únicamente en el artículo 35 se habla de la cualificación que ha de tener el delegado de protección de datos y nos indica que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5, del que hemos hablado hace un momento, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación, por lo cual entendemos que el delegado de protección de datos, de un modo u de otro, deberá tener una certificación oficial para poder ejercer estas funciones. Así pues, recuerda que aunque en la actualidad no se define la figura del DPD, este
claramente ha de tener grandes conocimientos en derecho, sobre todo en cuanto al reglamento de protección de datos y al tratamiento de datos personales. Ha de conocer perfectamente la empresa para la que está ejerciendo las funciones de delegado de protección de datos, y ha de conocer la tecnología que sustenta los tratamientos de datos que lleva a cabo la empresa. Hemos visto quién puede ser delegado de protección de datos, qué funciones, qué características ha de tener, y vamos a ver ahora quién debe designar un delegado de protección de datos. En qué casos es obligatorio contar con un delegado de protección de datos dentro de la organización o dentro de la empresa. El reglamento establece la figura del delegado de protección de datos ha de ser obligatorio en autoridades y organismos públicos, en responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales las operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, y en responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales el tratamiento a gran escala de datos sensibles. Por tanto, los supuestos en que se ha de designarse un delegado de protección de datos, nos encontramos con tres supuestos. Como decimos, una designación obligatoria cuando se cumplen los criterios establecidos en el reglamento. Esta designación y esta obligatoriedad viene recogida en el artículo 37.1 del reglamento. Y a menos que resulte obvio que a una organización no se le requiere la designación de un delegado de protección de datos, se recomienda que los responsables y encargados del tratamiento documenten el análisis interno realizado para determinar si debe nombrarse o no un delegado de protección de datos, a fin de poder demostrar que se han tenido en cuenta debidamente los factores pertinentes. Este análisis forma parte de la documentación requerida con arreglo al principio de rendición de cuentas. Puede ser exigido por la autoridad de control y debe actualizarse cuando sea necesario. Por ejemplo, si los responsables o los encargados del tratamiento llevan a cabo nuevas actividades o prestan servicios nuevos que pueden incluirse en los casos enumerados en el artículo 37. Cuando una organización designa un delegado de protección de datos de forma voluntaria, se aplicarán a su designación, su puesto y sus tareas los requisitos establecidos en los artículos 37 a 39 y que son lo que estamos viendo.
de igual modo y se aplicarán de igual modo que si el nombramiento hubiera sido obligatorio. Nada impide a una organización que legalmente no está obligada a designar un delegado de protección de datos y no desea nombrarlo de forma voluntaria, emplear a pesar de todo personal o asesores externos que desempeñen tareas relacionadas con la protección de datos personales. En este caso es importante asegurarse de que no haya confusión posible con respecto a su cargo, estatus, puestos y tareas. Por ello, debe quedar claro en cualquier comunicación dentro de la empresa, así como con las autoridades de protección de datos, los interesados y el público en general, que el título de esa persona o asesor no es el de delegado de protección de datos. Este delegado de protección de datos, ya sea obligatorio o voluntaria, se designa para todas las operaciones de tratamiento llevadas a cabo por el responsable o por el encargado del tratamiento. El proyecto de ley orgánica de protección de datos nos aclara un poco más qué empresas o qué organismos están obligados a designar un delegado de protección de datos. Nos indica que los responsables o los encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos del artículo 37.1 del reglamento, que son los que hemos visto, y en todo caso cuando se trate de las siguientes entidades: colegios profesionales y sus consejos generales, los centros docentes que ofrezcan enseñanzas reguladas, las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala, prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio, entidades de solvencia patrimonial y entidades de crédito, establecimientos financieros, aseguradoras y reaseguradoras, empresas de servicios de inversión, distribuidores y comercializadores de energía eléctrica, entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección de comercial, centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de historias clínicas de los pacientes, las entidades que tengan como uno de sus objetivos la emisión de informes comerciales, operadores que desarrollen la actividad del juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, y quienes desempeñen actividades de seguridad privada. Así pues, recuerda que a partir del 25 de mayo de 2018 la figura del delegado de protección de datos será obligatoria para administraciones y organismos públicos, empresas que manejen datos personales a gran escala, empresas que traten categorías especiales de datos personales, empresas que sean cuyos tengan un volumen de trabajadores superiores a 250 trabajadores, y que antes de nada y antes de esta fecha hay que hacer un examen de nuestra empresa o de la empresa para la que trabajamos y determinar si vamos a necesitar o si es obligatorio que nombremos un delegado de protección de datos. Si vemos que no es obligatorio, valorar la posibilidad de nombrarlo voluntariamente, de cara a que una persona dentro de la empresa o una persona externa se dedique o tenga las funciones de vigilar los tratamientos de datos personales que se están realizando en nuestra empresa. ¿Y qué posición ha de ocupar este delegado de protección de datos dentro de la empresa? Como hemos visto, podría ser un personal laboral interno de la empresa, puede ser igualmente un externo o una empresa de servicios que nos preste esta función.
El artículo 38 del Reglamento de Protección de Datos establece que el responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales. Es fundamental que el delegado de protección de datos o su equipo participen desde la etapa más temprana posible en todas las cuestiones relativas a la protección de datos dentro de la empresa. En cuanto a las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, el reglamento dispone expresamente la implicación temprana del delegado de protección de datos y especifica que el responsable del tratamiento recabará el asesoramiento de este delegado al realizar dicha evaluación de impacto. Garantizar que se informa y consulta al delegado de protección de datos desde el principio facilitará mucho el cumplimiento de este reglamento. Fomentará un enfoque de privacidad desde el diseño, uno de los principios introducidos por el Reglamento General de Protección de Datos, y por lo tanto debería ser un procedimiento estándar de la gobernanza de nuestra organización. Asimismo, es importante que el delegado de protección de datos sea considerado como un interlocutor dentro de la organización y que forme parte de los correspondientes grupos de trabajo que se ocupan de las actividades de tratamiento de datos dentro de la organización. En consecuencia, la organización debe garantizar, por ejemplo, que se invite al delegado de protección de datos a participar con regularidad en reuniones con los cuadros directivos altos y medios. Se recomienda que esté cuando se toman decisiones con implicaciones para la protección de datos. Toda la información pertinente debe transmitirse al delegado de protección de datos a su debido tiempo con el fin de que pueda prestar un asesoramiento adecuado. La opinión del delegado de protección de datos se tiene siempre o ha de ser tenida siempre debidamente en cuenta. Y en caso de desacuerdo, se recomienda como buena práctica documentar los motivos por los que no se sigue el consejo emitido por el delegado de protección de datos. Se ha de consultar al delegado de protección de datos con prontitud una vez que se haya producido una violación de la seguridad de los datos o cualquier otro incidente. Y cuando sea pertinente, el responsable o el encargado del tratamiento podrá elaborar directrices o programas sobre la protección de datos que determinen cuándo ha de consultarse al delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos, lógicamente, ha de contar con los recursos necesarios para que pueda llevar a cabo su función. Y así el reglamento prevé que la organización o la empresa respalde al delegado de protección de datos facilitando los recursos necesarios para el desempeño de su función y el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento y para el mantenimiento de sus conocimientos especializados. Debe tenerse en cuenta especialmente los siguientes aspectos: el apoyo directivo a la labor del delegado de protección de datos a nivel de consejo de administración, un tiempo suficiente para que el delegado de protección de datos cumpla con sus funciones, lo cual es particularmente importante cuando se designa un delegado de protección de datos interno a tiempo parcial o cuando el delegado de protección de datos externo lleva a cabo la protección de datos de manera complementaria a otras obligaciones. Se ha de tener un apoyo adecuado en cuanto a recursos financieros, infraestructura, locales, instalaciones, equipo y personal, según el delegado de protección de datos requiera. Comunicación oficial de la designación del delegado de protección de datos a todo el personal para garantizar que su existencia y función se conozcan dentro de la organización. Se le debe dotar del acceso necesario a otros servicios como a recursos humanos, al departamento jurídico, al departamento TIC o de seguridad, etcétera, de modo que el delegado de protección de datos pueda recibir apoyo esencial, aportaciones e información de estos servicios que le ayuden a la realización de su labor. Es fundamental que el delegado de protección de datos cuente con una formación continua y en función del tamaño y estructura de la organización puede ser necesario establecer un equipo de delegado de protección de datos. Este equipo contaría con lo que es el delegado de protección de datos y con el personal de apoyo.
En general, cuanto más complejas o más sensibles sean las operaciones del tratamiento, más recursos deberán destinarse al delegado de protección de datos. Y esta función ha de desempeñarse con eficacia y dotarse de los recursos suficientes para el tratamiento que se esté realizando. El artículo 38 establece también algunas garantías básicas que contribuyen a asegurar que los delegados de protección de datos puedan realizar sus tareas con el suficiente grado de autonomía dentro de su organización. En particular, los responsables o encargados del tratamiento están obligados a garantizar que el delegado de protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. Esto significa que en el desempeño de sus tareas, con arreglo al artículo 39 y sus funciones que posteriormente veremos, no debe instruirse a los delegados de protección de datos sobre cómo abordar un asunto. Han de tener cierta autonomía. No se les debe indicar, por ejemplo, qué resultado debería lograrse, cómo investigar una queja o si se debe consultar a la autoridad de control. Asimismo, no se le debe instruir para que adopten una determinada postura con respecto a un asunto relacionado con la Ley de Protección de Datos. Por ejemplo, respecto a la interpretación de una concreta ley o de un concreto artículo de una ley. No obstante esto, la autonomía de los delegados de protección de datos no significa que tengan poder para adoptar decisiones más allá de sus funciones. El responsable o el encargado del tratamiento sigue siendo responsable del cumplimiento de la normativa de protección de datos y debe de ser capaz de demostrar dicho cumplimiento. Si este responsable o el encargado toma decisiones que son incompatibles con el Reglamento de Protección de Datos y con el consejo del delegado de protección de datos, este debe tener la posibilidad de expresar con claridad sus discrepancias al más alto nivel de dirección y a los encargados de la toma de decisiones. A este respecto, establece el reglamento que el delegado de protección de datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o del encargado. Es decir, el delegado de protección de datos ha de estar a nivel del Consejo de Administración, del CEO o del gerente de la empresa. Igualmente, establece el reglamento y como una garantía a este delegado de protección de datos que no será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones. Este requisito refuerza la autonomía de los delegados de protección de datos que hemos visto anteriormente y contribuye a garantizar que actúan de manera independiente y gozan de la suficiente protección en el desempeño de sus funciones. El reglamento prohíbe las sanciones únicamente si se imponen como resultado del desempeño de las funciones del delegado de protección de datos en cuanto tal. Por ejemplo, es posible que un delegado de protección de datos considere que un tratamiento concreto es susceptible de causar un riesgo elevado y aconseje al responsable o al encargado del tratamiento que realice una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, pero que el responsable o el encargado del tratamiento no esté de acuerdo con la valoración del delegado de protección de datos. En un caso así, no puede destituirse al delegado de protección de datos por dar estos consejos o este consejo. Las sanciones pueden adoptar formas diversas y pueden ser directas o indirectas. Podrían consistir, por ejemplo, en la falta de ascensos o su dilación, en el impedimento de la promoción profesional o en la denegación de prestaciones que otros empleados reciban. No es necesario que dichas sanciones se impongan realmente. Una simple amenaza es suficiente para que se utilice para penalizar al delegado de protección de datos por motivos relacionados con el desarrollo de sus actividades. Como norma general de gestión y como sería el caso para cualquier otro empleado o contratista sujeto al derecho contractual, laboral y penal aplicable en cada país, un delegado de protección de datos podría ser destituido legítimamente por motivos distintos del desempeño de sus funciones como delegado de protección de datos. Por ejemplo, en caso de robo, acoso físico, psicológico o por una falta grave similar. Igualmente, el artículo 38
permite a los delegados de protección de datos desempeñar otras funciones y cometidos. No obstante, se requiere que la organización garantice que dichas funciones y cometidos no den lugar a conflicto de intereses. La ausencia de conflicto de intereses está estrechamente ligada al requisito de actuar de manera independiente. Aunque los delegados de protección de datos pueden tener otras funciones, solamente podrán confiárseles otras tareas y cometidos si éstas no dan lugar a conflictos de interés. Esto supone, en especial, que el delegado de protección de datos no puede ocupar un cargo en la organización que le lleve a determinar los fines y medios del tratamiento de datos personales. Dependiendo de la actividad, del tamaño, de la estructura de la organización, puede ser una práctica recomendable que los responsables y los encargados del tratamiento determinen los puestos que podrían ser incompatibles con la función de delegado de protección de datos, elaboren unas normas internas a tal efecto con el fin de evitar estos conflictos de interés, incluyan una explicación más general sobre los conflictos de interés, declaren que su delegado de protección de datos no tiene ningún conflicto de intereses con respecto a sus funciones como delegado de protección de datos, como medio de concienciar sobre este requisito, e incluyan salvaguardas en las normas internas de la organización y garanticen que el anuncio de convocatoria para el puesto de delegado de protección de datos o el contrato de servicio sea lo suficientemente preciso y detallado para evitar un conflicto de intereses. Debe tenerse en cuenta también que los conflictos de interés pueden adoptar diversas formas en función de si el delegado de protección de datos se contrata interna o externamente. De esta forma, la posición del delegado de protección de datos en las organizaciones tiene que cumplir con los requisitos establecidos y ha de tener total autonomía en el ejercicio de sus funciones, la necesidad que se relacione con el nivel superior de la dirección y la obligación de que el responsable o el encargado faciliten al delegado de protección todos los recursos necesarios para desarrollar su actividad. Y como resumen, pues recordar que dentro de la empresa, como hemos dicho anteriormente, el delegado de protección de datos ha de estar a nivel del Consejo de Administración y al lado o de la mano del director o gerente de la empresa, con el cual al cual es al único al que rendirá cuenta. Debe tener o contar con una autonomía funcional que le permita ejercer sus funciones y se le ha de dotar de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. ¿Y cuáles son estas funciones que ha de tener o que tiene el delegado de protección de datos? Pues una de las primeras funciones que le otorga el Reglamento de Protección de Datos es una función de información y asesoramiento. El delegado de protección de datos tendrá como mínimo, que es lo que establece el reglamento, unas funciones mínimas a partir de las cuales se le puede dotar al delegado de protección de datos de otras funciones o de mayores responsabilidades. Ha de informar y asesorar al responsable y al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen de este tratamiento de las obligaciones que le incumben en virtud del reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros. Una de las principales funciones del delegado de protección de datos es informar a la empresa de la normativa que le afecta en cuanto a protección de datos y asesorarle en cómo ha de adecuar esa normativa a la empresa. Establece también el artículo 39, entre otras obligaciones, la de supervisar la observancia del Reglamento General de Protección de Datos. Considerando 97, especifica además que al supervisar la observancia interna del reglamento
el responsable o el encargado del tratamiento debe contar con la ayuda del DPD. Como parte de estas obligaciones de supervisión de la observancia, los delegados de protección de datos pueden, en particular, recabar información para determinar las actividades de tratamiento, analizar y comprobar la conformidad con la normativa de las actividades de tratamiento e informar, asesorar y emitir recomendaciones al responsable o al encargado del tratamiento respecto a las actividades que está realizando. Supervisar la observancia no significa que el delegado de protección de datos sea personalmente responsable de cualquier caso de inobservancia. El reglamento establece claramente que es el responsable y no el delegado de protección de datos quien está obligado a aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente reglamento. El cumplimiento, por tanto, de las normas en materia de protección de datos es responsabilidad corporativa del responsable del tratamiento y no del delegado de protección de datos. Asimismo, el reglamento otorga un papel al delegado de protección de datos y una de sus funciones es ofrecer el asesoramiento que se solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación. A este respecto, se recomienda que el responsable del tratamiento busque el asesoramiento del delegado de protección de datos, pues si debe llevarse a cabo o no una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, en cuanto a qué metodología debe seguirse al llevar a cabo esta evaluación de impacto, si debe realizarse esta evaluación de impacto en la propia organización o debe subcontratarse, y qué salvaguardias, incluidas medidas técnicas y organizativas, deben aplicarse para mitigar cualquier riesgo para los derechos e intereses de los interesados. Del mismo modo, deberá el delegado o se le podrá solicitar al delegado de protección de datos informe sobre si la evaluación de impacto relativa a la protección de datos se ha llevado a cabo correctamente o no y si sus conclusiones son conformes con el Reglamento General de Protección de Datos. Si el responsable no está de acuerdo con el asesoramiento ofrecido por el delegado de protección de datos, la documentación de la evaluación de impacto debe justificar específicamente por escrito por qué no se ha tenido en cuenta el consejo. Se recomienda además que el responsable del tratamiento describa con claridad, por ejemplo en el contrato del delegado de protección de datos, pero también en la información facilitada a los empleados y a la dirección, las funciones exactas del delegado de protección de datos y su alcance, en particular con respecto a la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos. Otra de las funciones principales que se le otorgan al delegado de protección de datos es la función de cooperar y la función de actuar como punto de contacto con la autoridad de control. En nuestro caso, en España, con la Agencia Española de Protección de Datos. Estas labores hacen referencia al papel de facilitador del delegado de protección de datos. El delegado actúa como un punto de contacto para facilitar el acceso de la autoridad de control a los documentos y a las informaciones necesarias para la realización de las tareas mencionadas en el artículo 57, así como para el ejercicio de los poderes de investigación, correctivos, de autorización y consultivos que tiene la autoridad de control. El delegado de protección de datos está obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus funciones y aunque no obstante la obligación de mantener el secreto o la confidencialidad no prohíbe al delegado de protección de datos contactar con la autoridad de control y recabar asesoramiento. Así pues, el delegado de protección de datos podrá realizar consultas a la autoridad de control sobre cualquier asunto.
Por tanto, resumiendo, las funciones que otorga el reglamento al delegado de protección de datos son unas funciones de información y de asesoramiento a la empresa o al organismo público sobre la implicación del reglamento de protección de datos y sobre los tratamientos de datos que está realizando, supervisar que los tratamientos que realiza la empresa son adecuados con la normativa de protección de datos, el apoyo en la realización de evaluaciones de impacto y cooperar con la autoridad de control y ser el nexo de unión entre nuestra organización, el organismo público, en España en este caso, con la Agencia de Protección de Datos. Funciones que son altamente llevables o requieren de dotes de comunicación y de un gran conocimiento de la normativa de protección de datos y son bastante acordes para que sean realizadas por un abogado o por un trabajador con altos conocimientos de la legislación. Como referencias a este webinar y llegando ya al final, dejamos un enlace al Reglamento General de Protección de Datos, así como el enlace a la Agencia Española de Protección de Datos, donde se puede obtener mucha más información al respecto de la aplicación del Reglamento de Protección de Datos y en concreto de la nueva figura del delegado de protección de datos, en el cual existen o se están elaborando algunas guías específicas que serán colgadas en la página de la agencia. Y finalizando ya con este webinar, únicamente pedirles a los asistentes que rellenéis la encuesta que os llegará cuando finalice el webinar, que si tienen alguna duda o alguna consulta o necesitan algún tipo de información, se les atenderá a través del correo electrónico webinars@bilib.es, en el teléfono que aparece en la transparencia o a través de la web de bilib.es.